todo, hoy hablaremos del tercer principio de los principios SOLID, el principio de sustitución del scope. Entenderlo te ayudará a mejorar como desarrollador de software. El objetivo de este video es que entiendas cómo funciona el principio de sustitución del scope. Soy Julio Quintana y este es tu canal Quintana System Academy, donde aprendes de programación. Acuérdate de suscribirte y darle a la campana para que te notifiquen cuando subamos los próximos videos. Y compártelo a las personas que creas necesario. Ahora bien, sin más preámbulos, empecemos. El principio de sustitución del scope establece que una clase derivada o heredada de una clase padre, sus métodos deben poder ser sustituibles por los métodos de la clase padre, sin tener que alterar el comportamiento del programa donde se necesite utilizar el método de la clase padre. Dicho de otra manera, un método de una clase derivada de otra, es decir, un método de una clase hija, debe estar diseñado de tal forma de que pueda usarse para reemplazar el método de una clase padre en cualquier lugar donde se espere el método de la clase padre. Es decir, deberíamos tener la capacidad de poder sustituir con el método de la clase hija en cualquier parte donde se esté utilizando ese método, pero de la clase padre, con el método de la clase hija. Nuestro diseño debe tener la capacidad de poder ser sustituible el método de la clase padre con el método de la clase hija. Para explicar esto más detalle, considera que una clase padre puede ser una clase cualquiera, puede ser heredable. En esta clase se definen tributos y métodos que obviamente tienen que ser implementados, y en caso de que esa clase sea heredada por alguna otra clase, podrían ser reimplementados por la clase derivada, por la clase hija, o puede ser reutilizado. El comportamiento del método que ya se escribió en alguna oportunidad podría ser también reutilizado en la clase hija. De esta forma, lo que este principio nos indica es que nosotros tenemos que tener el diseño adaptado a tal forma de que el comportamiento o el método de la clase derivada o de la clase hija puede ser utilizado donde se necesite utilizar el comportamiento o el método de la clase padre. Cuando tú diseñas tus clases, debes tener esta precaución. Debes asegurarte que las clases derivadas respeten esta similitud en el comportamiento. Por ejemplo, no deberías crear una clase ave como una clase padre y tener una clase, por ejemplo, perro, y heredar de la clase ave el comportamiento, ya que los dos son animales. ¿Por qué? Bueno, porque la clase ave es posible que tenga un método volar, y este método volar no sería compatible con el perro, porque el perro no puede volar, obviamente. Acá lo que deberíamos hacer es modificar nuestro diseño antes de modificar el diseño y hacer un método un poco más genérico para que nosotros tengamos la capacidad de poder trasladarnos, ya no volar, sino poder trasladarnos con las dos clases. De esta forma, ya nosotros tendríamos una clase padre, podría ser una clase abstracta o una interfaz, y de esa heredarla o implementarla en caso de que sea una interfaz, e implementarla y agregarle el comportamiento que se necesite en el método trasladarse. De esta forma, la ave sería una clase, ya no sería la clase principal, la clase padre, sino que sería una clase derivada o una clase hija, ya tendría el método que debería ser implementado por ella para poder trasladarse. En este caso sería la función de volar. Es decir, el ave ya no tendría un método volar, sino que tendría un método trasladarse. Y cuando creemos otro animal, ya también tendríamos la capacidad de implementar o reimplementar cómo sería la forma de que ese animal se trasladara. Por ejemplo, un perro, suponte caminando o corriendo. De esta forma, nosotros estaríamos aplicando el principio de sustitución del scope a este código. Es decir, la clave es, en este caso, tener un método un poco más genérico en la clase padre para que concuerde con el comportamiento de ambos animales. Del animal, en este caso la ave, y en el otro caso del perro. Los dos tienen la capacidad de trasladarse, sin embargo, uno lo hace volando y otro lo hace caminando, supongamos. De esta forma, si nosotros colocamos un método genérico, tendríamos la capacidad de implementar el trasladarse en ambos animales. Veamos un ejemplo de cómo se implementaría esto. Como es de costumbre, vamos a mostrar un código que no aplica el principio de sustitución del scope y otro código con del mismo ejemplo que sí aplica el principio de sustitución del scope. Ok, acá lo primero que vamos a hacer es ver modo de presentación. Acá tenemos ambos ejemplos.
Empecemos por el ejemplo sin aplicar el principio de sustitución del listón. En este caso yo tengo dos clases, una clase pájaro, donde yo simplemente tengo un método volar, ¿ok? Y la siguiente clase sería pingüino, en este caso ya no es perro como en el ejemplo anterior, sino pingüino, que es podríamos decir que podría tener similar comportamiento, y lo estamos extendiendo de pájaro. Ok, de esta forma yo tendría que hacer varias cosas para poder hacer funcionar mi programa con este diseño. Primero tendría que inhabilitar de alguna forma el método volar, porque el pingüino no puede volar. Y bueno, en este caso, cuando llame volar, yo tendría que lanzar una excepción. ¿Ok? Esto obviamente no es una buena práctica, simplemente porque recuerden, nosotros debemos tener la capacidad de acceder a los métodos que sí podamos usar solamente. No es necesario de que nosotros tengamos métodos disponibles que nosotros no vayamos a utilizar cuando hagamos la instancia, en este caso de pingüino. Y luego de inhabilitar de alguna forma el método volar, tendríamos que hacer un método caminar, porque sería la forma de trasladarse de este pingüino. Claramente no es escalable esto, porque nosotros tendríamos primero que crear un método adicional que sería el comportamiento real del pingüino, y segundo porque tendríamos que inhabilitar o de alguna forma bloquear el método volar, en este caso, para que las personas no tengan un comportamiento inesperado de nuestro programa. Lo que quiere decir claramente acá es que el diseño que se utilizó para crear este programa está erróneo, simplemente. Ahora vamos al ejemplo aplicando el principio de sustitución de listón. Nosotros tenemos una clase pájaro. En este caso la clase es abstracta. ¿Por qué? Porque yo todavía no he definido cuáles son los pájaros que vamos a tener en nuestro programa. Simplemente estoy diciendo, cuando hay un pájaro, vamos a tener, ese pájaro debe tener un método que se llame mover. Ok, sencillo. Ok, luego de eso vamos a tener la cantidad de clases que necesitemos dependiendo de la cantidad de pájaros que queramos implementar. En este caso, en el segundo archivo es un pájaro que tenga la capacidad de volar, por ejemplo. Entonces nosotros esa clase la extendemos de la clase padre, que sería la clase bird en este caso, y en el método mover, que va a ser el método que va a estar disponible hacia nuestros clientes, es decir, hacia los otros programadores que utilicen nuestra clase, vamos a hacer la implementación para que se traslade este pájaro. En el caso de esta clase, es un pájaro que puede volar, entonces simplemente hacemos el llamado a un método. Pudiera hacer la implementación acá mismo fácilmente, pero hacemos la implementación a un método, a un método que tiene supuestamente el comportamiento de volar. De esta forma, cualquier pájaro, o en este caso un pájaro que tiene la capacidad de volar, puede trasladarse, puede moverse, pero de su forma, es decir, puede moverse a su manera. Ahora tenemos un pingüino, y es el mismo caso. Nosotros deberíamos tener que extender de pájaro, de bird. En este ejemplo tendríamos que extender de bird y hacer lo mismo, reimplementar o implementar el método mover con nadar. Bueno, ¿por qué? Porque simplemente en nuestro diseño nosotros definimos, en la vida real también es así, que el pingüino, una de las formas de moverse es nadar. ¿Ok? De esta forma nosotros tendríamos nuestro programa escalable y modular, porque tendríamos la capacidad de crear la cantidad de pájaros, o la cantidad de pájaros
que nosotros necesitemos para poder solucionar el problema que nos estén planteando en ese momento. Básicamente, esta es la forma de aplicar el principio de sustitución del scope. Si quieres convertirte en un desarrollador de clase mundial o si quieres convertirte en un buen desarrollador, tienes que dominar este principio, ya que cuando tú estés en proyectos de la vida real, no vas a ver ejemplos donde tengamos 2 clases solamente o 3 clases. Nosotros vamos a ver ejemplos que tienen múltiples clases, múltiples objetos, y nosotros deberíamos tener la capacidad de diseñar el programa de tal forma de que nosotros podamos ir escalando. Si te das cuenta, fácilmente está aplicando este principio, nosotros estamos haciendo uno de los principios anteriores, que es el Open Close, el segundo principio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que nuestro programa esté abierto para la extensión. Si yo quiero otro pájaro, simplemente yo creo una clase, extiendo the beard y reimplemento el método. Estaría abierto para la extensión y cerrado para la modificación. Muchas gracias por verme, ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Si les ha gustado el video, por favor considera suscribirte. Si crees que el video ha sido de utilidad para ti, compártelo a las personas que consideres necesario. Si tienes alguna duda, por favor escribe en los comentarios, no te quedes con las dudas. Recuerda que este es tu canal, Quintana System Academy, donde aprendes de programación. Y obviamente dale a la campanita para que te notifique. ¡Chao!